¿ya? Le damos la bienvenida y agradecimiento a la maestra Patricia Oliva, quien es psicóloga que se encuentra en México. Y gracias siempre por estar acompañándonos, ¿no? Eh, le encanta a ella capacitarnos y nosotros aprendemos mucho de ella. Y de antemano, pues gracias Patricia por estar con nosotros. Bien, a ver, vamos a continuar. Bien, revisión de la tarea. Comparte lo que narraste sobre la experiencia de actuar bajo la influencia del problema y sus consecuencias, ¿no? Pedimos saber los que han estado la semana anterior, que nos pueda compartir, ¿no? Y contestar estas preguntas, ¿no? Si pudieras cambiar tu influencia negativa en tu vida, ¿lo harías? ¿Por qué lo harías? Podríamos pedir saber que participen los que están presentes. Está Miriam, se encuentra. Habíamos platicado y habíamos revisado que para nosotros iniciar un proceso necesitamos primero, para empezar la reescritura de nuestra historia, tenemos que revisar la historia que ya traemos, la historia que contamos, ¿no? Que generalmente es una historia donde hay problemas, dificultades. Si hay algún problema que nos ha acompañado en muchos años o varios problemas, es una historia que nosotros narramos en torno a ese problema. Si, por ejemplo, personas que tuvieron un pasado muy doloroso, que tuvieron alguna situación difícil que pasaron y que han pasado los años y siguen viviendo, recordando y viviendo en torno a eso que les sucedió y que su presente está plagado de ese pasado, entonces tenemos una historia saturada de ese problema que ya pasó, que pudieron haber pasado muchos años o que se ha estado repitiendo. Es decir, personas que, puedo poner un ejemplo, personas que pasaron una situación de violencia muy fuerte en su infancia y que les generó una emoción muy negativa como el enojo, que no han trabajado, no han podido superar y que han vivido en todo este tiempo desde el enojo y se relacionan, interactúan y viven desde el enojo. Y esta situación de enojo les puede estar causando problemas a nivel físico, ¿no? Ya vemos que son personas que estén padeciendo algún problema de colitis, de gastritis, de taquicardia, de dolor de estómago, crónicos que aparentemente pueden ser crónicos, pero que tienen una raíz emocional. Entonces, la tarea que había quedado era que ustedes narraran una experiencia que hayan tenido con ese problema, en donde ustedes hayan actuado influenciados por el problema, llámese enojo, llámese ansiedad, depresión, tristeza, el nombre que ustedes le quieran colocar, el nombre que ustedes identifiquen que hayan tenido con ese problema. Es decir, me sucedió algo en la vida, algo pasó en mi vida y yo me quedé o vivo o aprendí a relacionarme incluso desde el enojo. Entonces yo toda la vida he padecido de arranques de ira y no puedo controlarlo y ha sido mi talón de Aquiles. Entonces todos me conocen como el enojón, mi historia de vida está plagada de esto. Y ustedes iban a compartir una historia, una experiencia que hayan tenido con ese problema. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros aprendamos primero a externalizar y a poder compartir y a poder revisar la historia que ustedes cuentan, ¿no? Es decir, en alguna ocasión ya estaba yo haciendo esta cosa y pasó esto y yo actué así, reaccioné así, me senté así y tuve estas consecuencias porque actué bajo el enojo, actué bajo la tristeza, actué bajo la ansiedad, actué bajo la depresión. Que ustedes puedan compartir cómo actuaron ustedes bajo la influencia de ese problema y qué consecuencias les trajo a nivel emocional, a nivel social, a nivel físico, ¿sí? ¿Qué consecuencias trajo a mi vida ese problema? Es decir,
tuve un problema y mi problema es el enojo y tuve una situación y pasó de esta manera y emocionalmente me sentí desesperado, me entró un acceso de ira, rompí cosas, me disgusté con mis familiares socialmente, rompí relaciones, lastimé a personas, anímicamente, emocionalmente me hizo sentir mal, me hizo sentir triste, desesperado porque pasó esto. Sí, sentí como un calor, como me dolió el estómago, me dolió la cabeza, físicamente, ¿qué sentí? Esa era la tarea. ¿Por qué esta tarea? Porque necesitamos nosotros entender y revisar lo que nos ha estado pasando y cómo ha traído consecuencias a nuestra vida, para que a partir de esta revisión nosotros podamos tomar una posición. La pregunta, si pudieras cambiar la influencia de ese problema en tu vida, es decir, todas las consecuencias que te trajo, todo lo que te hizo hacer, ¿lo harías? Y ustedes iban a contestar sí o no y van a justificar esa respuesta, ¿no? La idea de esto es que ustedes puedan tomar, evaluar las consecuencias del problema. Y cuando hablo de evaluar, es darle una calificación, es bueno o es malo, es darle una calificación positiva o negativa. ¿Este problema es positivo en mi vida o es negativo? ¿Sí? Esta situación en mi vida me ha traído más consecuencias o más ventajas o más desventajas. ¿Para qué poder nosotros evaluarlo? Porque nosotros necesitamos tomar posición, una postura. Es decir, si yo puedo tener claro que un problema me trae más consecuencias que ventajas, entonces yo puedo tomar una postura de cambio, de cambio. ¿Quiero seguir así o no quiero? Las consecuencias fueron estas y de esta magnitud y han sido de esta magnitud. ¿Quiero continuar así o quiero cambiar? Entonces tenemos que reforzar nuestra necesidad de cambio. Me hubiera gustado, con toda el profesionalismo y el respeto que ustedes se merecen, les digo, me hubiera gustado poder contar con sus aportaciones, porque es importante. Recuérdense que este taller se llama Reescribiendo Historias Positivas y es un taller vivencial, práctico. Nos estamos entrenando para la vida y esta es parte de mi entrenamiento, la autorreflexión. Yo reflexiono en lo que me está pasando, yo evalúo lo que me está pasando, yo analizo las consecuencias de todo lo que me está pasando y entonces decido qué posición hacer, cómo actuar de aquí en adelante. Si actuar bajo la reacción y la influencia del problema o tomar la rienda de mi vida y hacer cambios. Entonces, es importante las tareas y yo les invito a que nos sigan acompañando con una actitud un poquito más participativa, que es importante porque la importancia de este taller es entrenarnos para la vida. Y esta tarea, el objetivo de esta tarea es destinado a la reflexión personal que nos lleve a la evaluación de las consecuencias de una situación en nuestra vida. Si nosotros no hacemos esto, entonces la actitud de cambio puede verse un poquito mermada, ¿no? Y esta actitud de revisar. Esto se tiene que volver una práctica en nuestra vida. Revisar lo que vivimos debe ser una práctica en nuestra vida. Las acciones que tomamos debe ser una práctica, porque de esta manera también vamos a aprender a tomar decisiones y vamos a poder, fíjense, una parte muy importante de la gestión de emociones positivas es poder analizar esas emociones que vienen a mi vida, esas situaciones y poder decir, actúo de manera diferente, ¿no? Pero eso tiene que ver con procesos de análisis personal. Entonces, esta fue la tarea. Yo espero que si tienen tiempo aún se puedan dar la oportunidad de hacerlo. Es importante porque de aquí vamos a sacar nosotros otros ejercicios que nos van a ayudar mucho en nuestro proceso de reescritura de nuestra historia. Pon mucha atención en el transcurso de esta sesión, ve identificando de todo lo que tú nos contaste cuál es el problema más
fuerte con el que te has enfrentado en todo este proceso en el que aprendiste a relacionarte a como lo observaste de tu padre, ¿no? Tú aprendiste a relacionarte de esa manera y lo replicas en tu vida. Entonces, de ese aprendizaje, de ese replicar esas conductas, ¿cuál es esa situación, ese problema que te está causando más dificultad, que te genera sentirte ansiosa, que te genera sentirte deprimida, que te genera sentirte mal, que te genera síntomas físicos también, para que a partir de ello entonces podamos empezar a trabajar con ese problema que tú identifiques. Te agradezco mucho y bueno, espero tu participación más adelante, que estemos complementando esta información para que podamos entender qué es lo que nos está pasando. La frase que ustedes ven en pantalla dice: el problema es el problema, la persona es la persona. Quiero que todos participen, si no pueden hablar, por lo menos en el chat, y me digan, me comenten qué piensan de esa frase. El problema es el problema, la persona es la persona. Espero sus reflexiones. Pues muchas gracias, Miriam, por participar. Muy ricas sus participaciones. Lo que ustedes piensan de esa frase sobre el problema es el problema y la persona es la persona. Si hay alguien más que quiera participar, o continuamos. Vamos a continuar entonces, ¿no? ¿Me pasas un poquito más abajo las diapositivas y luego nos regresamos, Carmen? Por favor. Más abajito. Esa. Nosotros, fíjense bien, la persona, ¿qué significa la frase? La persona y el problema no son lo mismo. El problema es el problema, la persona es la persona. Nosotros somos más que un problema. El problema que tú tengas, el nombre que tú le pongas, ya vayan pensando en un nombre, porque esta sesión se trata de ponerle un nombre. Ponle el nombre que tú quieras. Yo les hablo desde mi experiencia personal. Mi problema ha sido la depresión. Entonces, mi problema se llama depresión, pero yo no soy la depresión. Yo soy más que la depresión. La depresión es algo que viene a mi vida. La depresión es esa situación, es ese padecimiento, es ese malestar, es esa situación que tú estás pasando, que has venido arrastrando y que has venido luchando por años, que te tiene agobiado, que es el centro de tus relatos, que es el centro de tu historia, sí, pero que no eres tú en contexto general. Tú eres más que el problema. Tú eres una persona con habilidades, con talentos, con cualidades, una persona íntegra, completa, una persona con una capacidad cognitiva, con muchas habilidades. Eres una persona, eres más que el problema. ¿Qué sucede? Cuando el problema viene a nuestra vida, afecta nuestra identidad. Y muchas veces incluso nos etiquetan. La enojona, no sé si les ha pasado, ¿no? La enojona, la antisocial. O sea, yo soy deprimida y la depresión me hace que me aísle. Y como me aíslo, pues no tengo muchos amigos, no festeo mucho, la antisocial, ¿no? Entonces venimos cargando, aparte de nuestra historia de vida, muchos de nosotros venimos cargando con una etiqueta. Una etiqueta que dice una situación por la que estamos pasando, pero que no somos nosotros. Por eso es importante que nosotros nos despersonalicemos del problema. Una cosa es que yo, sí, he estado pasando por un problema, el cual probablemente no he sabido manejar, el cual me ha ganado la batalla, el cual ha estado parte de mi vida, pero yo soy más que eso. El problema que estamos viviendo es que nosotros hemos focalizado nuestra mirada, nuestros relatos, nuestra vida, ¿sí? La hemos focalizado en ese problema y nos hemos tapado los ojos, hemos dejado a un lado todas esas cualidades, talentos y virtudes que tenemos, porque todos los seres humanos tenemos fortalezas de carácter, en mayor o menor medida potenciadas, pero
Todos nosotros tenemos fortalezas, virtudes, habilidades por naturaleza humana, pero las hemos achiquitado ante el problema y no las contamos, pero ahí están en tu vida. Esta historia de vida que nosotros queremos acompañarte a reescribir, se trata de que tú puedas ver eso que no has visto, que lo potencies a tal manera, de tal manera que se pueda potenciar y pueda disminuir, achiquitar, lograr vencer a esa etiqueta, a ese problema que te ha venido arrastrando, que tú puedas dominarlo, controlarlo, que tú ya no seas presa de ese problema, sino que tú puedas tener control sobre él. Y que puedas entonces reescribir una historia y una identidad diferente. Una identidad basada en tus cualidades, basada en tus emociones positivas, basada en tus decisiones asertivas, en la manera en que te comunicas asertiva, en tu bienestar y en tu felicidad, no en el problema. Entonces, la persona y el problema no son lo mismo. Tú, y esto te lo quiero decir a ti personalmente que estás y que vienes con una historia complicada, el problema es el problema, tú eres tú. Necesitamos que tú empieces a visualizarte tú con todas tus habilidades, tus valores, con todo lo que eres. Les voy a contar una historia que atravesé. Atendí a una chica, yo estaba trabajando en una secundaria. Atiendo yo a una chica que me llega con un problema de violencia. Me la remite la dirección porque la chica se peleaba con sus compañeras, pero en uno de esos conatos de violencia les pegó. Entonces llega a mi consulta con una etiqueta de mala conducta, pleitista la niña. Ese era el problemón que traía, era el problema. El problema es el problema, la persona es la persona. Llega a mí y empiezo ya a trabajar con ella, empiezo a platicar para saber qué estaba pasando en su vida. Ella muy renuente a platicar, le di la oportunidad de que explayar y me contara lo que quisiera, hasta donde quisiera, darle pie a que ella fuera tomando confianza de que yo estaba ahí para apoyarla, me interesaba ayudarla, no estaba para juzgarla, ni estaba para condenarla, ni para mandarla a que la expulsaran, estaba para ayudarla en lo que se pudiera. Cuando pasaron 2, 3 sesiones, ella pues empezó ya a tener un poquito más de confianza. Yo me preguntaba cuál era el origen de su actitud violenta, porque todo el mundo ya le etiquetaba, la pleitista y la violenta, esa era la etiqueta y ella ya se identificaba como la chica violenta. El problema cuando traemos una etiqueta de este tamaño es que nosotros actuamos en el sentido de la etiqueta. Hay familias, los Hernández son golpeadores y todos son golpeadores y ellos actúan en ese sentido. Yo tuve alumnos en la escuela que eran los relajientos del salón y como eran los relajientos, a veces estaban trabajando ellos quietos, pero de repente son los relajientos, se ponían a hacer relajo y a hacer los payasitos del salón. Ellos actuaban en el sentido de la etiqueta y del síntoma, ¿no? De la etiqueta. ¿Sí? Muchas personas pierden su identidad en detrimento del problema. Si ya ellos ya no son ellos con todos sus valores, ellas son lo que el etiqueta que ellos traen. Entonces, esta chica, yo platicaba con ella y en una de estas ocasiones, ya ha entrado más en confianza, yo le pregunto, ¿por qué les pegaste a tus compañeras? Y ella me comenta, fíjense, ella me dice, doctora, me dice, lo que pasa es que yo estaba platicando con ellas y empezaron a discutir y ellas me dijeron zorra. Cualquiera se hubiera peleado si le dicen zorra, ¿no? O prostituta. Pero ¿por qué a ella le era tan significativo que le dijeran eso? En ese momento cualquiera ha dicho, bueno, pero ¿por qué les contestaste así? ¿Qué te importaba que te dijeran? Sí, pero yo traté de seguirle escuchando. Lo que yo quería encontrar era qué estaba motivando esa conducta. ¿Por qué la palabra, esa etiqueta que le estaban dando a ella le afectaba tanto a ella?
En el diálogo me comenta ella, su mamá y su tía eran prostitutas y la estaban obligando a empezar a prostituirse. Para ella que le dijera zorra cuando ella estaba luchando en su familia, luchando por resistir las presiones de su contexto de volverse prostituta, fue significativo. El problema era el problema. El problema de la violencia era el problema. Detrás de esa persona violenta, detrás de ese problema de violencia había una chica que amaba la honestidad, que tenía valores, que tenía sentimientos y emociones. Pero lo único que estábamos viendo, y en general los directores y maestros, era la chica que pelea. Y ella estaba es que yo me peleé porque me dio coraje y no me pude contener, sin ella tampoco analizar esa persona que había detrás de todo ese problema, ¿no? El problema es el problema de la persona y la persona. Yo te preguntaría, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Qué valores, qué habilidades, qué cualidades tienes tú enfrente del problema? Tenemos que quitarnos la etiqueta. Desde hoy en adelante yo les voy a pedir a todas ustedes, las que me están escuchando, que desde hoy en adelante vamos a hablar. El problema es, le vamos a poner nombre y va a ser el problema. No vas a ser tú. No es mi depresión o yo la depresiva, no es mi ansiedad y yo la ansiosa, no es mi enojo y yo la enojona. No, es el enojo, es la depresión, es la ansiedad, es ese problema que llega a mi vida, que me ha hecho girar en torno a él, pero del cual yo voy a tomar control a partir de este taller, este curso taller vivencial. La anterior, por favor, ahí, esta es, ¿verdad? Ok, la que sigue de la frase es esta. Carmen. Ok, fíjense bien. Las personas, nosotros experimentamos muchos problemas en nuestra vida. ¿Sí? Muchos problemas o un problema. Siempre hay uno que más sobresale en nuestra vida. Y nosotros relatamos nuestra historia en ese problema. Nosotros creamos una identidad, ya se los había dicho, nos identificamos y a veces nos hacemos tan uno en ese problema que nos volvemos uno con el problema. Yo soy y nos identificamos, nos describimos en base a ese problema. Cuando nuestra historia no representa lo que somos completos, o sea, representa yo con el problema, pero no me representa completa. La historia que yo cuento, la historia saturada del problema, habla de esa persona influenciada completamente por el problema, pero de esta persona con habilidades, cualidades, valores, no se habla generalmente. Y esto nos genera alteraciones emocionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos nuestra vida desde un lado muy, muy negativo. Vemos a nuestro pasado y vemos a nuestra historia desde un lado donde somos unos protagonistas grises, donde no somos unos protagonistas decorosos, decentes, exitosos, felices, ¿no? Si al contrario, ¿no? Somos unos protagonistas dominados por algo que no podemos, que incluso pensamos que no podemos cambiar, que no tenemos influencia, que nos la vamos a pasar toda la vida así, ¿sí? Y nos alteramos, nos deprimimos, vienen una serie de emociones, estrés, ansiedad, depresión. Nuestra historia está fundamentada en dos cosas. Los hechos que nosotros nos contamos, es decir, lo que sucedió, yo miro hacia atrás y digo, en esta experiencia me pasó esto y aquella vez me pasó aquello. Contamos esos hechos en el tiempo y en el espacio que sucedió y los narramos, pero nosotros interpretamos lo que sucedió desde nuestras experiencias de vida. A ver, ¿qué significa esto? Que muchas cosas que nosotros interpretamos es nuestra forma en que filtramos lo que sucedió. Y a veces eso que nosotros interpretamos de lo que sucedió no es lo completo, es una parte, es nuestra percepción de la realidad. Es decir,
tuve una experiencia pasada, he tenido experiencias en donde he fracasado y en este momento vuelvo a tener una experiencia y yo filtro esa experiencia desde mis experiencias pasadas y las interpreto desde mis fracasos. Es que yo siempre fracaso, es que a mí nadie me quiere, es que a mí toda la vida me ha pasado esto, es que yo soy. Y entonces viene una serie de lenguaje de nosotros, de pensamientos negativos, de pensamientos que tienden más hacia la descalificación, hacia lo negativo, hacia aquello que nos hace, que no nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades y nuestras potencialidades, porque interpretamos la vida desde nuestras experiencias pasadas negativas, pero acuérdense que interpretamos esas experiencias pasadas desde una historia negativa que nos contamos, es decir, desde nuestra focalización en el problema, no desde nuestras habilidades, no de nuestros valores, no desde nuestras fortalezas, sino desde lo negativo. Entonces, como yo me cuento esa historia desde lo negativo, narro esos hechos desde lo negativo, lo que me sucede ahora en el presente lo interpreto desde ahí. Entonces, me pasa algo y lo interpreto desde esa manera, desde esa visión, desde esa interpretación de la realidad sesgada, negativa, en donde el problema me domina y lo sigo narrando. Y así vamos a seguir si nosotros no trabajamos esta historia. ¿Me pasa la diapositiva, Carmelita, por favor? Entonces, cuando contamos nuestra historia a partir de los recuerdos, fíjense bien, focalizados en o los problemas, es una historia fragmentada y esta historia fragmentada es la que da sentido a nuestra vida presente. O sea, da sentido a mi vida presente, a mi historia de pasado. Hay mujeres, hay personas, he tenido, por ejemplo, en terapia de pareja, parejas que vivieron una infidelidad hace 10 años y no se cuentan lo bonito de su relación, si perdonaron, si cómo conocieron, si decidieron seguir en la relación, no se cuentan los momentos felices, bonitos, se cuentan lo negativo y pasan 10 años y se siguen contando lo negativo, van a pasar 20 si no se atienden y van a seguir contando esa historia fragmentada porque solamente se siguen contando lo negativo de la realidad. Y entonces nosotros sentimos que estos registros que tenemos en nuestra memoria y en nuestra mente de nuestra historia pasada es la verdad, es lo verdadero. Y no es lo verdadero, es lo que nosotros estamos interpretando, lo que nosotros estamos filtrando, es lo que yo estoy interpretando de la realidad. Y nosotros creemos que no, es que eso pasó. Y puede ser que sí haya pasado, pero la interpretación que yo hice del hecho sí puede tener errores, porque solamente está focalizada en una parte. ¿Sí? Entonces, la realidad puede ser muy distinta de la que la veamos. Esta chica, la que les estaba platicando, una chica que si yo narro su historia, puedo pensar en una chica violenta, era una chica así. El fragmento de la historia que narra y que se narraba ella y que se narraban los maestros y directores es una chica con problemas de conducta, rebelde y pleitista. La realidad de ella es una chica que se molestó y que tuvo un problema de manejo de sus emociones porque valora mucho la honestidad y cuando le tocaron ese punto y estando pasando por un momento complicado en su vida reaccionó. Pero no, ella no es esa persona, es una persona con valores, actitudes y habilidades. ¿Sí? Entonces, esta realidad que nosotros nos creamos aquí, con la que contamos nuestra historia, es una construcción personal de nuestra mente. Entonces, esta realidad puede ser completada, ampliada y mejorada. Para eso vamos a reescribir nuestra historia. ¿Sí? Vamos a completar, ampliar y mejorar nuestra realidad y nos vamos a ver bien como personas y protagonistas de nuestra historia en donde podamos nosotros potencializar hacia el máximo todas mis fortalezas, mis virtudes, habilidades y si no tengo algunas, las desarrollo para que entonces yo pueda filtrar mi historia desde el lugar en donde yo pueda contarla una historia más completa.
donde no niego que sí reacciono, pero donde también yo ya aprendo a rescatar mis habilidades y tomo control de esas emociones y tomo control de ese problema y entonces muestro lo que realmente soy, no lo que se me ha etiquetado ni lo que yo pienso que soy, esta historia fragmentada. ¿Sí? Entonces, vamos a construir una historia sin problemas de identidad. Nos vamos a la siguiente diapositiva, Carmelita, por favor. Vamos a hacer un ejercicio. Les pido a todas que saquen una libretita. Hoy estamos trabajando, ya saben que estamos trabajando actividades. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? En esta sesión le vamos a poner nombre al problema que ustedes tienen. Compilen en un nombre ese problema. Pónganle nombre. Ustedes saben cuál, el nombre que ustedes quieran. Este nombre debe estar basado en la relación que tienen con ese problema y los efectos que ha causado en su vida. Para ello, por favor, utilicen una técnica que nosotros denominamos en terapia externalización. Esta externalización nos permite colocar al problema de manera externa a nosotros. Lo que yo les decía, desde hoy en adelante, no es mi depresión ni mi ansiedad y yo que soy enojona, es la depresión, la ansiedad, el enojo. Váyanle poniendo nombre. Y luego lo vamos a escribir y luego al final le vamos a dar una forma, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí están las instrucciones en pantalla. Número 1, pónganle el nombre al problema. Puede ser una palabra, una frase, y la van a acompañar de un artículo. No es ansiedad, depresión, es la ansiedad, la depresión, el enojo, el sueño, la pereza, la inquietud, los celos. El problema que ustedes quieran le van a poner el nombre o puede ser una frase con el artículo. Puede ser la etiqueta que le hayan puesto, que alguien les haya puesto, o los que los conocen les hayan puesto, ¿no? El vicio. Entonces le van a colocar el o la. Y luego, puede ser también que lo coloquen como una frase. El enojo descarado. La tristeza horrible. La pereza entrometida. ¿Sí? O solo la depresión, la ansiedad, la pereza, la tristeza. Pueden colocar una frase. Recuerdo que un niño tenía problemas de encopresis. La encopresis es que se hacía popó en la ropa, era de manera incontrolada. Y entonces, cuando él trabaja esto, le ponía la caca entrometida, ¿no? Él tenía que luchar con la caca entrometida y era su lucha. Y todo lo que le provocaba y las consecuencias y la autopercepción, la autoestima y todo lo que giraba en torno a eso, ¿no? Pero entonces le vamos a poner un artículo y vamos a contestar estas preguntas. Número 1, ¿cómo le hace? Y le ponen el nombre ahí, la ansiedad, la depresión, el enojo descarado. ¿Cómo le hace para que caigas en su trampa? Y me lo van a poner ahí, ustedes me van a describir, le hace, pues utiliza a mi esposo, le hace, me provoca a que yo reaccione de esta manera. ¿Cómo le hace? ¿Qué hace para que tú caigas en su trampa? ¿Qué sucede? ¿A quiénes utiliza? ¿Qué hace para que caigas en tu trampa? ¿Sí? Y la número 2, ¿qué cosas te impide hacer el enojo o la depresión, como ustedes quieran, cuando viene a tu vida? ¿Qué te impide hacer? ¿Sí? Me impide salir, me impide convivir con mi familia, me impide sentirme bien, me impide, ¿qué te impide hacer? ¿Sí? Y luego después vamos a dar un tiempecito para compartir. Entonces les dejo un momentito para que terminen el ejercicio. Que se manifiestan de diferentes formas, pero en general es un problema que ha estado presente por mucho tiempo en nuestras vidas. Ok, vamos a dar un poquito más de tiempo. Doctorita, ¿puede ser el resentimiento o el enojo con alguien? Perdón, no le escuché bien. ¿Puede ser el enojo o resentimiento hacia alguien? Puede ser el problema que tú detectes que es o la manifestación de ese problema. Son dos problemas, entonces uno es el enojo y otro es el
Y a los dos ponle el nombre que tú identifiques. Yo le puse el enojo y el otro es resentimiento. Resentimiento. ¿Se llama resentimiento el otro? El enojo. Ajá. Ok. Entonces, ahora hay que contestar la pregunta, ¿cómo le hace el enojo para que caigas en su trampa? Narra, por ejemplo, y les narro mi experiencia, ¿no? ¿Cómo hace la depresión para que caiga en su trampa? Normalmente utiliza personas para que digan o hagan alguna situación que a mí me afecta, me lastima, ¿no? Que sean groseros o que me rechacen, que habiendo yo participado en alguna situación, estas personas no sean leales a lo que yo estoy haciendo, me causa esa depresión, ¿no? Viene la depresión a mi vida y utiliza a esas personas. Y cuando viene a mi vida empieza a meterme pensamientos, ¿sí? Pensamientos de, mira cómo te tratan, siempre las personas abusan de tu lealtad, de tu fidelidad, etcétera. Me viene a meter pensamientos, ¿sí? Y después de esos pensamientos, yo empiezo a sentirme decaída, físicamente decaída, me da mucha somnolencia, ¿sí? No tengo ganas de salir, ¿sí? Me aísla, ¿sí? ¿Para qué sales? Pensamientos como que ¿para qué sales? No tiene caso, mejor quédate en casa, etcétera. Y como yo ya identifico esto, entonces vamos a trabajar más adelante. Cuando ya identificamos todo esto, entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en la trampa del problema, no? Pero ahorita lo que tenemos que hacer es identificar qué hace, qué pensamientos me pone, a qué personas utiliza, qué reacciones físicas me hace que yo sienta, ¿sí? Y luego, después de que pasa eso, la segunda pregunta, ¿qué te impide hacer? Por ejemplo, en mi caso, la depresión cuando viene a tu vida. ¿Qué te impide hacer? Bueno, me impide convivir con los seres que yo quiero mucho de manera asertiva, porque si bien convivo con ellos, convivo desde la tristeza, convivo desde la desmotivación, o a veces ni convivo porque me aíslo, me encierro, me impide tener relaciones sociales externas, amigos, fomentar amistades, me impide disfrutar de momentos agradables con esas amistades y momentos bonitos, una reunión para festejar un cumpleaños y todo me impide porque me aísla, ¿sí? ¿Qué otra cosa me impide? Me impide sentirme activa. Esas serían como las cosas que me impide hacer el problema, ¿no? Hablamos, el problema no es el problema viene a mi vida. Yo soy una persona con otras cualidades y virtudes. Necesito identificar entonces el problema para poder cómo trabajar con él. Si alguien ya terminó, puede ir compartiendo. Yo le puse, Miriam, adelante. cómo lo hace él, ¿no? Y le puse para identificar el rechazo, o sea, tengo miedo de repente en algún momento que yo actúo de manera así pacífica, entonces tengo miedo que me rechacen, ¿no? O que me nieguen algo, y eso hace que anime ir otra vez de repente, o sea, me da ya no, me desmotiva, mejor dicho, ¿no? Me desmotiva, entonces, con eso, ¿no? O sea, y porque no soy una persona de insistir, mejor dicho, no me gusta insistir porque si me han dicho que no, es no, ¿no? Entonces, eso o sea, a eso yo me voy, ¿no? Entonces, por eso yo le puse el enojo, o sea, El enojo. me hace resentir, o sea, el resentimiento a veces
o sea, me hace enojar, o sea, no, como te digo, no tengo paciencia esa parte. Quizás me habrán dicho que no, porque en otro momento de repente me pueden solucionar ahí, ¿no? Pero yo no le tomo a eso, porque yo me enojo, me resiento, o sea, me deprime ese remoto, y así. A ver, te voy a preguntar algunas cositas. El problema que tú identificas se llama enojo. ¿Es el enojo? El enojo. Ok. Ahora, ¿qué pensamientos pone en tu mente el enojo cuando viene a tu vida? La desmotivación. ¿Qué te dice aquí en la cabeza? Dime, platícame. Por ejemplo, a mí la depresión me dice, todos abusan de ti o quieren abusar de tu buena voluntad. Te tratan como si no valieras, no te dan el valor que tienes. Esos pensamientos, ¿qué pensamientos te pone a ti el enojo aquí en tu cabeza? Sí, o sea, mira, yo soy, por ejemplo, a veces siento que soy muy buena, ¿no? Soy muy buena, a veces cuando tengo dinerito me dicen préstame, entonces yo doy esta voluntad porque tengo esta voluntad que me dice que tengo que ayudar, ¿no? Que tengo que ayudar. Y creo que de eso se abusan de mi persona. ¿Ya? Claro. Esos son los pensamientos que te ponen en la cabeza. Eso, o sea, sí, bueno, o sea, o no sé hablar, o no sé decir, o sea, eso me hace sentir, ¿no? O sea, por ejemplo, así, ¿no? ¿A qué personas utiliza el enojo para hacerte sentir, para venir a tu vida? ¿A qué personas o qué situaciones hacen que el enojo venga a tu vida? Como, perdón, se escucha muy bien. ¿Qué personas o situaciones utiliza el enojo para llegar a tu vida? Por ejemplo, a mí la depresión utiliza a las personas, amigas, amistades cercanas o familiares que yo aprecio y que hacen alguna situación que a mí me duele y me lastima, a ellas las utiliza para para que la depresión venga a mi vida, para hacerme caer en su trampa la depresión. ¿Qué situaciones o qué personas utiliza el enojo para poder hacerte sentir de esa manera, como estás comentando? Son personas de amistades, son amistades, familiares no, mayormente con amistades. Okay. ¿Qué te hace sentir físicamente? O sea, físicamente a mí me hace sentir que se abusan de mi amabilidad, ¿no? O sea, se pasan de la confianza, no sé por qué. Será porque no sé decirle, ¿no? O sea, no sé, no, o sea, mejor dicho, no me gusta insistir, ¿no? De repente a eso, entonces a veces digo, ya me dará algún momento, o ya vendrá, no sé, algo así, ¿no? Así. Ok. Y cuando viene el enojo a tu vida, ¿qué te impide hacer? El enojo, por ejemplo, a veces no tengo ganas ya de tener amistades, o sea, me corre, o sea, siento que ya me aleja ya de ese tipo de amistades. Te aísla de esas personas. Te hace que te separes, ¿ok? Gracias por compartir tu experiencia y gracias por empezar ya a trabajar empezar a identificar el problema y ponerle un nombre. Gracias, Miriam. ¿Alguien más comparte su ejercicio con nosotros? Vamos a decir si esas consecuencias o eso que nos hace el problema, lo íbamos a valorar, si es bueno o malo en nuestras vidas. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle un nombre, porque aquí, no sé si entraste cuando estábamos hablando de eso. Nosotros necesitamos entender que la persona es la persona y el problema es el problema. Es una frase que estamos utilizando en esta sesión. Es decir, el problema es algo que viene a nuestra vida, pero no somos nosotros. Es algo que viene a nuestra vida. Nosotros somos mucho más que el problema. Somos personas
con habilidades, con valores, somos personas con una dignidad humana, somos personas con muchas fortalezas de carácter, más que el problema. El problema es que cuando nosotros tenemos un problema con el que hemos estado batallando mucho tiempo, nuestra vida gira en torno a ese problema y muchas veces nuestra identidad de persona con valores, actitudes y fortalezas se mimetiza con ese problema y a veces nosotros nos identificamos con el problema como si fuera nuestra identidad. Y entonces, a ver, la enojona, el gritón, la celosa o el celoso, etcétera, ¿no? Y somos porque adoptamos esa identidad. Lo que estamos ahorita, el ejercicio es despersonalizarnos, desvincularnos del problema. El problema es el problema. Yo soy una persona. El problema viene a mi vida y aquí es donde estamos haciendo este ejercicio. Le estamos poniendo un nombre primero, identificándolo. ¿Qué problema es? Sí. Entonces, tú lo identificas, le pones un nombre. El ejemplo es el enojo, le pones no es enojo, ansiedad, es el enojo o la ansiedad o el sueño o la inquietud o los celos, el que tú le quieras poner. O puede ser... Ya lo tengo. O puede ser una frase, ¿no? Ok. Yo le puse la muy oculta tristeza. No sé si ponerle de Claudia. Está muy bien, la muy oculta tristeza. A ver, ahora, la pregunta, ¿qué te hace hacer la muy oculta tristeza para que caigas en su trampa? Me hace compararme con los demás, me muestra las cosas que no tengo, me hace ver lo que no puedo tener, se sirve de mi gente, digamos, de mi familia, de mis cercanos, para hacerme impacientarme, se sirve de mi trabajo que me agobia. Me hace sentir insegura, se sirve de mi sensibilidad. ¿Qué pensamiento te pone en tu cabeza? Mira que tú, pobrecita, no tienes, no puedes vivir como viven tales personas. O eres sola, eso, eres sola, siempre estás sola. No eres capaz de tener muchas amistades. Siempre estás cansada, o sea, estás triste, siempre estás seria. Así eres, eso, así eres. ¿Qué situaciones físicas te hace sentir? Por ejemplo, cansancio, dolor de cabeza, algún dolor físico. ¿Qué te hace sentir físicamente? Ahí no sé si es solo la tristeza, porque se mezclan con el estrés, con la ansiedad y la angustia, con las iras, pero normalmente yo tengo así como a veces decaimiento, sobre todo en las mañanas. Falta de energía. Sí, falta de energía en la mañana, sobre todo, mucha falta de energía. En la noche, en cambio, insomnio, porque se me va el sueño. En la mañana no, me muero del sueño o también después de almuerzo. En cambio, en la noche, así no haya dormido un día entero o más, en la noche tengo mucha energía, muchas ganas de hacer. Entonces no duermo pronto. Sí, me puede quitar el sueño, solo que yo me tomo pastillas para dormir porque tengo miedo a no dormir. ¿Te quita el hambre? Sí. ¿Dolor de estómago? Sí, yo tengo colitis crónica ya por muchos años. Sí. La colitis es uno de los síntomas de algún problema mal gestionado, de una emoción mal gestionada. ¿Dolor de estómago? No, poco, solo la colitis. Okay. Ajá, la colitis. ¿Presión? Sí. ¿Tu presión arterial? Bajísima, yo soy como desmayada. Ok. Sí, muy desmayada. Okay. Y a veces dolor de cabeza también. Dolor de cabeza. Ok, ¿qué cosas te impide hacer? Me impide eso, estar más feliz, sonreír, tener ánimo.
A veces también me encierro, no me gusta salir. Yo pasé feliz la pandemia encerrada. 2 años. Y me cuesta, o sea, no es que yo tengo fobia social. Yo estoy normalmente en mi trabajo al frente de grupos. Sí. Eso. Ok, gracias por compartir con nosotros el conocer a nuestro eterno enemigo, a nuestro eterno problema, nos va a ayudar también a trabajar con todas esas cosas que nos provoca, nos hace hacer, aprender a manejarlo y a lidiar con él y a desarrollar todas nuestras fortalezas para que nosotros seamos los que tengamos el control sobre él, no él sobre nosotros, ¿no? Te agradezco mucho, Claudia, por compartir con nosotros tu experiencia de vida. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? ¿Alguien más? Ok, parece que nadie más está por aquí. Carmen, ¿me pasas la diapositiva, por favor? Sí. Vamos a dejar una tarea, yo espero que podamos llevarla a cabo todos, ¿no? Vamos a hacer una tarea que se llama observarse de lejos del problema. De aquí al próximo jueves, que va a ser una semana que nos veamos, les voy a pedir a todos ustedes que durante la semana se observen en los momentos en que están lejos de la influencia del problema en su vida y que anoten, es decir, todos los días yo voy a observar mi día, puede ser en la noche, que se dediquen un momentito y observen mi día y observen los momentos que en su día estuvieron lejos de la influencia del problema. Y entonces van a notar las actividades que pueden realizar lejos del problema. Es decir, en ese momento me sentí bien, el problema no me estaba influenciando y qué pude hacer, ¿no? En mi caso les comparto el problema de la depresión que he trabajado muy fuertemente. Si ustedes me hubieran conocido a mí hace 10 años, era completamente diferente mi vida, ¿no? Yo tuve que trabajar, entrenarme. Me ha costado el entrenamiento porque he tenido que poner mi voluntad y mi empeño en generar una historia alternativa, mi voluntad y mi empeño en entrenarme en mi bienestar. Y en el entrenarnos en nuestro bienestar a veces tenemos que hacer cosas que no nos dan ganas de hacer, pero que si las hacemos nos van a generar bienestar. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que cuando la depresión viene, a mí la depresión me hace que me quiera aislar, ¿no? No quiero tener contacto, quiero encerrarme y no me hable nadie, ¿no? Es una de las cosas que me provoca. Entonces, yo ya aprendí a conocerla. Entonces, yo ya ubico, está viniendo la depresión a mi vida. Si yo ya la identifico y sé lo que quiere hacer, entonces yo actúo en sentido opuesto, ¿no? Y a veces me cuesta trabajo. Y me ha costado, ya ahorita me cuesta menos. Pero cuando lo empiezo a hacer, me doy cuenta que cuando en el hacerlo empiezo a sentirme mejor y diferente. Porque yo misma estoy entrenándome para lograr vencer a ese enemigo con el que he luchado por mucho tiempo y que ahorita es del 100% que les dijera yo, ya del 20% de las batallas ganadas, ¿no? El 20% de las batallas perdidas, es decir, del 20% de su influencia negativa. La mayoría he logrado hacerlo, pero es entrenándonos. Entonces van a escribir en una nota, se van a observar las actividades que puedes realizar lejos de la influencia del problema. Cuando no esté el problema de mi vida, ¿qué puedo hacer, no? Puedo salir, puedo reírme, puedo convivir. ¿Qué hice en mi día a día? Luego van a notar las actividades que te gusta hacer y disfrutas. Aquellas actividades que te son significativas y disfrutas. Por ejemplo, a mí, en mi caso,
Yo disfruto muchísimo, muchísimo a mis amistades cercanas, que son pocas, pero que es un grupo de amigos muy selecto, y disfruto muchísimo tomarme un café con ellos, echarme una llamadita, platicar un rato, invitarlos a tomar algo aquí en casa. Lo disfruto mucho. Disfruto a mis hijos. Entonces, son actividades que cuando viene ese problema a mi vida, yo trato de hacer actividades en donde yo genero un bienestar en mi vida, porque sé que son actividades que disfruto. ¿Sí? Es como cuando te duele la cabeza y te tomas un paracetamol. Te tomas el paracetamol para quitarte el dolor de cabeza. Te sientes mal y haces algo para sentirte bien. Entonces van a observarse en la semana y van a escribir esas actividades que les gusta hacer y que disfrutan mucho. Y luego van a anotar aparte las cualidades personales implícitas en cada actividad. Las cualidades personales. Hagan de cuenta que yo noto, estas actividades las he realizado sin la influencia del problema. Estas otras, de estas que he realizado sin la influencia del problema, me agradó hacer esto, me agradó regar mis plantas, me agradó salir a dar una vuelta en el vecindario, me agradó platicar con el conocido de frente, me agradó esto. De esas que yo realicé, voy a anotar qué cualidades están implícitas en esa actividad. Por ejemplo, me agradó salir y dialogar con el vecino. ¿Qué cualidad está implícita? Que soy una persona sociable, que soy una persona abierta, que soy una persona que sé llevar una plática, que valoro la amistad. Me gustó esta semana, por ejemplo, esta semana tuve una convivencia, una comida con mis hijos. ¿Cuáles son las cualidades implícitas? El amor a la familia. ¿Sí? ¿Qué otra cualidad es? La lealtad, la tolerancia, el respeto que yo les tengo. ¿Qué cualidades están implícitas? ¿Qué cualidades que tú ya tienes, que sí las tienes, que están implícitas en tu vida? No te las vas a inventar. Son cosas que tú ya tienes, pero que no las has focalizado, porque has estado poniendo tu mirada, tus ojos en lo que no eres, en lo negativo, en lo que te hace hacer el problema, en lo que te hace sentir el problema, en aquello que te dice que el problema, no en lo que tú realmente eres. Lo que estamos entonces tratando de hacer aquí es observarnos sin la influencia del problema y ver realmente quiénes somos. El problema viene a mi vida y me influencia y me hace que no haga esto, pero yo soy esto. Tengo estas cualidades, tengo estas habilidades, esto está en mi vida. Necesitamos potenciar eso. Por eso estamos identificando ahí estas cualidades, porque necesitamos potenciarlas. Necesitamos hacerlas deliberadamente, conscientemente. Yo conscientemente, cada vez que la depresión me quiere meter pensamientos, digo, paras. Y si me dice aíslate, conscientemente le digo, me voy a ir a tomar un café con mis amigos. No me voy a aislar. O sea, yo conscientemente lo hago. Deliberadamente lo hago porque sé que esto me gusta hacerlo y que me va a costar tal vez salir de mi casa, pero me va a generar un estado de bienestar. Yo conscientemente lo hago. ¿Sí? La depresión viene a mi vida, ¿sí? Y me dice, no salgas, tienes flojera, estás somnolienta, ¿no? Consciente y deliberadamente voy y me tomo un café para estar activa y me voy a dar una vuelta aquí al vecindario. Deliberadamente lo hago. Es decir, pero necesito entonces yo identificar ese problema y también identificar todas mis cualidades y empezar a poder decir, realmente esta soy yo. Sin la influencia del problema. El problema es el problema y viene a mi vida y voy a trabajar para ser la que tenga control sobre el problema y a potenciar lo que yo realmente soy. Si tienen alguna duda,
¿Algún comentario? ¿Sí? Un ejercicio que les recomiendo que puedan hacer esta semana. Carmelita, adelante, para que tú compartas el ejercicio de esta semana, que lo puedan, los que puedan llevarlo a cabo, sería excelente. Bien, gracias Patricia. Bueno, el ejercicio de la semana podemos hacer caminatas, ¿no? Recomendamos siempre hacer ejercicio porque nuestro cuerpo tiene que estar en movimiento, ¿no? Muchas veces la depresión lo que nos hace de repente, ¿no? Tumbarnos, nos impide salir a la calle, no tenemos energía, pero el ejercicio nos puede ayudar bastante a activarnos. Y una de ellas tenemos, por ejemplo, la caminata consciente. Seleccionar un horario, en qué momento lo puedes hacer, el horario más adecuado para ti, pero que lo hagas pues como una rutina, ¿no? Todos los días. Seleccionar el lugar, hacia dónde quieres ir, dónde lo puedes realizar. Puede ser un parque alrededor de tu casa o un espacio abierto. Ponerte ropa cómoda, ¿no? Zapatos cómodos. Sal a caminar durante 30 minutos. Si de repente no puedes hacer, salir a la calle, también lo podemos hacer dentro de la casa, ¿no? De repente rutinas de ejercicios de 10 a 20 o 30 minutos también nos ayuda bastante. Y como estábamos ya en la semana pasada recomendando lo que debemos de hacer los hábitos saludables, ¿no? Bien, a ver. Bien, tenemos acá una frase, ¿no? Conocerme me permite entender cómo funciono, cómo soy, quién soy, y eso me coloca en una mejor posición para superarme y enfrentarme a las dificultades de la vida. Es que en realidad a veces no nos conocemos, no sabemos cuáles son nuestros pensamientos o emociones que están constantemente en nuestra vida. Y es necesario identificarlo, es necesario conocernos, conocer cuáles son las emociones que aparecen cada vez que hay una situación. Y esas emociones, ¿qué pensamiento nos traen? Y de acuerdo al pensamiento y a la emoción que tenemos, generalmente nuestra conducta es la que ya lo hacemos, ¿no? Nuestra actitud frente a esa situación o frente con las personas con quienes nos rodeamos. Entonces, es necesario conocer. Cuando nosotros lo conocemos, lo identificamos, podemos tener la capacidad de poder enfrentar o de poder gestionarlo de otra manera. Entonces, el ejercicio que les estamos dejando ahora es de que en esta semana pues ustedes no identifiquen, pero identifiquen también momentos fuera del problema. ¿Cómo se sienten cuando no están con ese malestar, con esas emociones negativas? También hay actividades que nosotros realizamos, ¿no? De repente fuera de esa situación, momentos que compartimos o situaciones que nos genera bienestar. Entonces, cuanto más actividades hacemos que nos generan bienestar, vamos a poder enfrentar estas situaciones. Y queremos saber, de repente, alguna opinión, de repente una pregunta que puedan tener ustedes, y de antemano ya agradecerles, ¿no? Por la participación y tener ese interés de querer conocerse para poder mejorar. Yo sé que si estamos aquí es porque todos tenemos una situación, tenemos un problema que frecuentemente nos estamos enfrentando con ello, ¿no? Y gracias Patricia, pues muy excelente, nos ayuda bastante a conocernos porque a veces cuando no sabemos la teoría, pues no nos conocemos y no sabemos por qué tenemos esta situación. Queremos preguntarle, a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto al tema que acabamos de escuchar el día de hoy. Depresión. ¿Sí? Entonces aquí la idea sería así, hay un problema principal, el cual los síntomas de ese problema estén inmersos en ese problema. Entonces mi problema es este y todo lo que me hace sentir son estos síntomas. O si son cuestiones aparte, entonces ya lo trabaja, ya haga el mismo ejercicio con algún otro problema. No sé si fui clara en la respuesta.
Sí, 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 mucho. ¿Sí? Gracias. Ok. Gracias a usted. Sí, gracias. Y cualquier duda, háganlo saber, ¿no? Para poder explicarles. Bien, a ver, ¿alguien más que quiere participar? A ver qué le pareció, cómo les están pudiendo identificarse, se dan cuenta de gente que están viviendo en base al problema. ¿Alguien más puede participar? Maritza, de repente R, debe ser Rosa, me imagino. Stephanie, Angela, señora Sonia, Miriam. Yo de mi parte, doctora, agradecerle mucho a ustedes, ¿no? Por lo que están brindando ese tipo de terapia, porque hay muchas cosas que uno nos pasa y no sabemos cómo solucionarlo. Por ejemplo, yo vivía con la depresión, con la ansiedad, porque casi ya me da derrame todo ese problema que a mí me está pasando, ¿no? Tanto en trabajo, en el estudio, más en casa. Y ese tipo de talleres es muy importante y seguir nomás, ¿no? Y poner de mi parte también, pues, no solamente es escuchar, simplemente es buscar ayuda, ¿no? Yo creo que estoy buscando ayuda para poder mejorarme yo misma, ¿no? Uno mismo también. Y muchísimas gracias más bien. Gracias a ti, Miriam. Y gracias por participar. Yo sé que estás comprometida en llevar hasta el último, la última sesión. Gracias. Bien, ¿alguien más? A ver, ¿alguien, nadie más? Agradecerles, a ver, alguien que nadie tiene activado su micrófono. Muchas gracias por estar presente, pues la próxima semana no falten, ¿no? Y para los que ya tienen la plataforma, vamos a darles la grabación para que lo vuelvan a leer, a repasar, a escucharlo. Y de repente a veces en una sola vez que escuchamos no nos queda claro, ¿no? Podemos volver a escuchar. Vamos a, siempre es bueno que participen porque en las grabaciones nosotros lo cortamos, la parte donde ustedes participan, es que no tengan miedo. Solo lo pasamos la parte de la teoría o lo que la psicóloga Patricia pues nos está enseñando, ¿ya? Entonces que no tengan miedo en participar. Bien, de repente... Eso es lo que yo iba a preguntar también, de los que participamos de repente queda grabada y los compañeros cuando entran después, de repente va a escuchar nuestra participación. Estaba yo también un poco que... No, no es así, Miriam. No, nosotros lo cortamos, la participación de ustedes, ¿ya? Es solo para nosotros, para los que estamos presentes en estos momentos, ¿ya? Y solo lo publicamos o lo mandamos el contenido en sí del tema. Ya es que no tengan miedo, vergüenza de activar su cámara o de activar su micrófono y participar. Háganlo libremente. Solo es como hemos puesto el primer día, las reglas del grupo, todo lo que ustedes expresan o dicen se queda aquí, ¿ya? Se queda con nosotros y vamos aprendiendo de cada uno de nosotros, ¿ya? De uno y otro aprendemos. De repente para la próxima semana, a ver si todos, nos gustaría mucho que participen, ¿no? Todos y que también prendan sus cámaras, así nos vamos, es como si estuviéramos de manera presencial interactuando unos con otros, ¿ya? Y de repente hay que acomodarnos, no necesitamos un estudio, simplemente una pared donde nos podamos sentar y ya estamos, que nos enfoquen. Y siempre también, por favor, un cuadernito para que puedan anotar los ejercicios y lo puedan poner en práctica. Bien, muchísimas gracias. Por mi parte, les agradezco mucho que estén aquí y esto también nos motiva a nosotros a continuar
porque queremos darles lo poco que sabemos, ¿no? Compartir, porque nosotros también si estamos aquí es porque hemos vivido, sentimos lo que ustedes han sentido. Y es momento también de compartir, porque si nos ha ayudado a nosotros, también lo podemos ayudar a otras personas. Gracias, Patricia. Repite algún comentario más para poder despedirnos. Nada, gracias. Maritza, adelante. Adelante, Maritza. Maritza levantó la mano por ahí. Mi buenas noches. Sí, disculpe que haya entrado tarde. Lo que pasa es que solamente he escuchado un poco. Ya para el otro miércoles, pues voy a entrar. Sí, gracias, Maritza. No te preocupes. A los que ya van comprando se les va pasando el video, ¿ya? Y así van a volver a repasar todo lo que hablamos. Ya a mí no se preocupe. Gracias. Ya, ok, gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo quiero hacer un agradecimiento muy personal y muy especial a las personas que han estado compartiendo y reiterarles lo que comentaba la psicóloga Carmen. Estas participaciones personales en donde ustedes nos ayudan y nos hacen el honor de tener la confianza de compartir sus experiencias de vida. No se preocupen porque los videos se editan y al editar pues quitamos todas estas partes donde ustedes comparten cosas muy personales, con mucho respeto a todos ustedes. Solo queda el contenido para que alguien pueda revisar el contenido del tema en el que nosotros pues hacemos ejercicios, les explicamos de qué se trata, ¿no? O qué objetivo tenemos. Y entonces, para resguardar mucho lo que comparten ustedes. Yo quiero agradecer mucho a las personas que tienen esa confianza con nosotros y agradecerles su participación. Estas clases se enriquecen, estas sesiones se enriquecen con su participación. Están pensadas y programadas para que ustedes puedan compartir sus experiencias, para que nosotros les podamos acompañar, para que si ustedes tienen dudas podamos tener este acompañamiento más personalizado. Entonces sí les invito a que con toda confianza, si tienen alguna duda en los ejercicios, compartir experiencias, pues nos apoyen y no se queden con ninguna duda. Gracias por estar aquí y no se pierdan la próxima semana, nuestra sesión de la próxima semana. Vamos a seguir trabajando con este problema que nos ha estado, que ha sido el centro de nuestras vidas hasta el día que lo estamos trabajando, para conocerlo mejor, y a partir de unas sesiones más ya vamos a empezar a trabajar todavía más, potenciar ya fortalezas de carácter, habilidades y entrenarnos más fuertemente en nuestra reescritura personal. Muchas